Najim, y en la cátedra somos 3 docentes, el profesor Palópoli, que ahí estaba en Zoom también, y el profesor Quinteros. Bueno, mi currículum es público y está en estos 2 destinos que los pueden ver, que es Google Scholar o Google Académico, y en Scopus, y también hay otras páginas web que lo tienen, pero bueno, fundamentalmente es esa. Esto que les he puesto acá son los contenidos mínimos de la asignatura. Ahora estamos presentando una breve modificación del programa de la materia, pero que no modifica sustancialmente los contenidos mínimos que los define el plan de estudios vigente. Entonces, básicamente son estos 11 temas. Los diferentes temas los vamos a desarrollar en las clases teórico-prácticas de los lunes y martes, y luego van a hacer los trabajos prácticos los jueves y los viernes. Vamos a organizar la materia como les voy a explicar a continuación, pero básicamente lo que siempre tratamos de hacer a lo largo de la asignatura es, en la presentación de cada unidad, saber qué es lo que esperamos aprender de esa unidad, cuál es la relación que existe entre el tema que estamos viendo y lo que han estudiado en las materias precedentes y en las materias que se dictan en cursado simultáneo, y qué es lo que se espera que obtengan como herramientas, tanto de desarrollo como conceptuales, para las materias que vienen posterior a esta. ¿Sí? Lo que vamos a empezar hoy es el primer tema, que se llama propiedades de las superficies, que es un tema, les podría decir, anexo a esta asignatura, que se llama estabilidad 2 de esta asignatura, pero en general en todos los lugares de las universidades técnicas que enseñan ingeniería del mundo se llama resistencia de materiales o mecánica de materiales, y así se llaman en general los libros. El primer tema, como les digo, este es un tema anexo, que lo van a utilizar en sus herramientas en esta asignatura y en todas las demás. Lo mismo que la materia en sí, pero este tema es un tema donde aprendemos, como su nombre lo indica, propiedades o características geométricas de la superficie. Con este vamos a empezar hoy y vamos a continuar mañana. Luego, la materia está establecida está organizada en estos capítulos, que los podemos agrupar como tienen acá. Una primera parte que es una parte introductoria, y en esa parte introductoria vamos a ver propiedades de las superficies, y así va a ser el trabajo práctico 1, y luego vamos a ver conceptos de elasticidad. Esta unidad se llama resistencia de materiales, pero lo que se ve son conceptos de elasticidad, un poco de repaso de estructuras isostáticas, que es lo que vieron en estabilidad 1, y el método de las secciones. Luego una segunda parte de la materia, que es una introducción a la elasticidad. Esto es un aspecto muy importante, donde vemos estado de tensión y deformación, que luego se va a profundizar en las materias que vienen. Es una parte fundamental de la mecánica de los sólidos, y luego la van a ver con mucho mayor profundidad en elasticidad y se llama estructuras laminares en esta carrera de la materia, perdón. No elasticidad y plasticidad como se llama en otros lugares de Argentina. Luego vamos a ver en sí lo que es resistencia de materiales, que es el foco de esta asignatura. ¿Y qué vamos a estudiar acá? Acá vamos a estudiar los esfuerzos característicos que ustedes estudiaban en estabilidad 1, pero analizado desde el punto de vista de lo que le pasa a las estructuras cuando están aplicados esos esfuerzos característicos. Es decir, ustedes en estabilidad 1 lo que veían eran cómo determinaban los esfuerzos característicos. Básicamente, el esfuerzo normal, que también se llama esfuerzo axial, que podría ser tracción o compresión simple. Después veían el corte por flexión, que está metido acá en flexión simple, y después tenemos otros esfuerzos característicos como son el corte directo y la torsión, que también lo vamos a estudiar ahora en esta asignatura, y luego vamos a combinar todos esos esfuerzos. Esfuerzo axial, corte directo, torsión y flexión, en el trabajo práctico 8. Y vamos a terminar con pandeo, que es un tema que no lo vieron, no lo han visto nunca en las materias precedentes,
pero que es un concepto que lo van a utilizar mucho en el diseño de estructuras, tanto en hormigón como en construcciones metálicas y de madera. Y luego vamos a ver los criterios que establecen el límite del comportamiento del material, que se llaman criterios de resistencia. Todo esto termina con un trabajo integrador, un trabajo final, que es con el que rinden, es el equivalente al último parcial, lo van a hacer en grupos, y es lo que rinden y defienden para obtener la nota final de la asignatura. Y es un trabajo que, por supuesto, su aprobación es obligatoria. Como hemos hecho el año pasado, en el dictado normal de la materia, el trabajo integrador estaba compuesto por 4 problemas que eran el diseño de 4 estructuras diferentes, con diferentes preguntas, diferentes opciones, tenían que hacer un análisis crítico de los resultados, y luego exponerlo en grupo, pero cada uno le tocaba aleatoriamente un problema diferente. Bueno, la bibliografía básica de la materia es un libro que hemos publicado con el doctor Oyer, que está disponible en esta página web. El libro es gratuito, está disponible en esta página web, que es una página web internacional, de ahí lo pueden bajar. También pueden utilizar, bueno, hay mucha bibliografía de la materia, pueden utilizar este otro libro, que también lo pueden bajar gratuitamente, es de un profesor de la Universidad Politécnica de Cataluña, Miguel Cervera, a quien conozco y es un excelente investigador y docente, así que pueden bajar este libro también. Y después acá tienen algunas sugerencias, pero hay otros libros que pueden utilizar que están incluso en ebook, ahí en la página web de la universidad. Básicamente todo el material que van a necesitar para estudiar la asignatura, se los voy a dar yo en estos PowerPoint, que un día antes o 2 días antes ya lo van a tener en la plataforma Moodle para que puedan seguir más fácil la clase. Y básicamente si ustedes estudian y entienden eso, van a comprender la materia. Entonces lo otro lo pueden utilizar para profundizar algún conocimiento, si algo no les queda claro y necesitan verlo desde otro punto. Bueno, no desde otro punto de vista, tal vez con otro lenguaje, porque la resistencia de materiales es la misma desde los desarrollos de Timoshenko. Lo que se han ido incorporando son nuevas teorías para aplicarlas a nuevos materiales, pero la teoría básica es la misma. Es como decir, por ejemplo, análisis matemático 1. Para las matemáticas es esta materia para la ingeniería, es una materia troncal, y de las tecnologías básicas la otra es una materia de matemática básica. Entonces, los desarrollos originales son siempre los mismos, tal vez el lenguaje que utilizamos para transmitirlo puede cambiar. Pero si ustedes usan los PDF del PowerPoint, lo entienden, lo comprenden, les va a servir para entender la materia y para hacer los problemas. ¿Sí? ¿Cómo vamos a organizar la plataforma Moodle? La plataforma está organizada de la siguiente manera. Tienen el programa de la materia, luego tienen el cronograma de actividades, que también está subido, y el cronograma establece los días y temas para las clases teóricas y teóricos-prácticas y prácticas, los días y temas que van a incluir los cuestionarios que les vamos a tomar, los días de los exámenes parciales, y los días y horarios de consulta. Todo eso ya está publicado en la plataforma. Luego vamos a tener también está publicado, pero ahora se los explico rápidamente, el reglamento de evaluación y promoción, cuáles son los requisitos mínimos, y qué comprende la etapa de dictado y evaluación, y la forma en que se pondera la nota final, o la fórmula ponderada para obtener la nota final. Luego, por cada tema, también en la plataforma Moodle ustedes van a tener subida a la plataforma como recurso para estudiar las clases teóricas prácticas de las filminas, que está la clase, el tema 1 ya está en la página, en la plataforma, perdón. Las clases prácticas, con ejemplos resueltos, el enunciado del trabajo práctico número 1, en el enunciado les establece la fecha en que tienen que subir a la plataforma la resolución del trabajo práctico 1, y luego va a estar el práctico resuelto. O sea, antes tienen que subir el resultado, o sea, lo que ustedes han resuelto de manera individual, y después va a estar la solución del práctico 1 para que controlen si han hecho bien o han hecho mal los problemas,
y de ahí las dudas que les puedan surgir respecto a la solución que ustedes han dado y la solución correcta. Bueno, y acá tienen los requisitos, las condiciones necesarias a cumplir, los requisitos de mínima. No hace falta que los leamos a todos, porque ustedes ya, algunos son comunes a las distintas asignaturas, como por ejemplo la asistencia al 80% o más de los trabajos prácticos, aprobar el 100% de los prácticos, las notas que deben obtener en cada uno, y esta es la fórmula ponderada. Tal vez acá lo interesante para destacar es el 23% del inciso C, que es la nota que obtienen en el trabajo integrador. O sea que tiene una incidencia importante la nota del trabajo integrador en el promedio ponderado final. Ya que considero especialmente, bueno, los 3 docentes de la cátedra consideramos que este trabajo realmente no solamente integra los conocimientos, sino que les sirve para afianzar los conceptos, para comprender y valorar la influencia que tienen los conceptos que han aprendido en esta materia en lo que viene después, y para saber si realmente han aprendido. No solamente nos va a servir a nosotros para evaluarlos, les sirve a ustedes para saber si han comprendido lo que se espera como conocimientos básicos en esta materia, ¿no? Se han adquirido las capacidades que esperamos. Bueno, y luego, saben que si van a un examen global, el puntaje de la primera etapa se promedia con el puntaje de la segunda, que es de la calificación del examen global. Bueno, ¿dudas sobre esto? No, profe. ¿No? Profe, Bueno, entonces, sí, Josué. yo los días martes y los días viernes vi el horario Sí. y choca con una materia de topografía 2. ¿No? Bueno, ahí tienen que arreglar con topografía, porque esta materia no es cursada simultáneo con topografía, este es el horario que tenemos históricamente en la materia. No es que digamos que nosotros hemos hecho un cambio. Los martes no tendrías problemas, pero los jueves sí. Vas a tener que hablar con el profesor de la práctica. Porque Bueno, los martes no es obligatoria, pero los jueves y los viernes sí. bueno, Tercer año la topo. ¿Cómo? Tercer año topo, por eso choca. Claro, por eso chocan, sí, sí, por eso les digo. El problema es que si chocara con una de cursado simultáneo, sí sería un inconveniente. Bueno, vamos a la clase. Te veo Jesús Tolaba. Hola, Jesús. Jesús, ya pensé que habías promocionado. No, profe, no llega la nota. Bueno, quiero que sea la última vez que te veo en esta materia. Ya te quiero ver en estructuras laminares. Bueno. Sí, profe. Bueno, vamos chicos a lo que es la unidad 1, si no tenemos más dudas del procedimiento. Vamos a compartir la primera de las pantallas. Esta, a ver, desde mi punto de vista, este tema, como es un poco, como les digo, anexo, apéndice, incluso en la mayoría de los libros está como anexo de la asignatura, es una herramienta indispensable para que después los sepan resolver los ejercicios. Pero en sí es como un poco aburrida porque es una herramienta, pero como que no empezamos a ver la materia hoy, ¿no? Entonces yo voy a tratar de mostrarles toda la utilidad que tiene al principio. Si no saben bien hacer esto, no le van a salir los problemas, por lo tanto, imposible que aprueben la materia si no saben resolver esto. Pero, como les digo, verlo así parece abstracto y parece aburrido, pero es como la base, ¿no? Es como decir, yo tengo que calcular, vamos a hacer una analogía con 5º grado de la primaria. Yo tengo que calcular cuánto piso tengo que comprar para una habitación, y bueno, tengo que saber calcular el área de la habitación, porque si no, no voy a poder calcular cuánto piso le tengo que poner. Bueno, esto es igual, ¿no? Por eso se llama propiedades de la superficie. Tengo que empezar a aprender a calcular una serie de propiedades, así como calculo el área, como calculo el perímetro, como calculo el volumen, un poco más complejas las propiedades, pero son la herramienta que voy a necesitar después para poder calcular lo que necesito para esta asignatura. ¿Sí? Bueno, dicho esto, les voy a compartir la pantalla de lo que es la unidad 1. Acá está completa la unidad 1, o sea, lo que vamos a ver hoy, lo que vamos a ver mañana, y lo que si no terminamos, tal vez terminan de ver el jueves con el profesor Juan.
Bueno, ahí está viendo la pantalla. Sí, profe, sí se ve. Gracias, profe. chicos. Gracias. Perdón, porque toqué una cosa que no tenía que tocar. Ahora sí. Bien, entonces, lo que vamos a ver como el nombre indica al título de esta unidad, es propiedades de las superficies. Entonces, primero nos vamos a ubicar dónde estamos. La materia que dieron anterior a esta, que es como la base, porque es la primera correlativa que tiene, bueno, además tiene mecánica, pero que se llama estabilidad también, es la estabilidad 1. ¿Y ustedes qué calculaban básicamente en estabilidad 1? Calculaban esfuerzos característicos. O sea, han hecho otras cosas, línea de influencia y demás, pero la mayor parte del tiempo han calculado esfuerzos característicos. Para calcular los esfuerzos característicos en las estructuras, ¿qué es lo que les daban a ustedes? Jamás les dieron algo como esto que están viendo acá. O sí, yo no lo sé. ¿Alguna vez les dieron unas estructuras así? ¿Sí o no? No, Bueno, no es cierto. Entonces, ¿a ustedes qué les daban? O sea, en vez de la primera estructura de arriba, a ustedes lo que les daban era esto, ¿no es cierto? O sea, una viga en voladizo estaba representada por un empotramiento, lo representaban así, que sería, por ejemplo, esta viga, que está empotrada en esta pared, pues una pared de hormigón, un tabique de hormigón, por ejemplo, esto que acá está arriba, y esta línea de acá, y esta línea de acá, que es el eje de la pieza. Y una carga, por ejemplo, en este caso, en el borde libre de la pieza. Pero no le representaban esto que tenemos acá. Y en realidad, esto de acá es una representación del esquema estructural de lo que es la estructura que está arriba. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que empezar a tener en cuenta? Porque esto lo vamos a ver a lo largo de la materia. Que esto que hacíamos en estabilidad 1 a mí me da una herramienta muy útil porque me permitía calcular las reacciones de vínculo, que en este caso, ¿cuáles serían las reacciones de vínculo? Tendríamos una carga ascendente igual a P, y tendríamos un momento flector, así, que valdría P por L, ¿no es cierto? Y nosotros en función de eso, en estabilidad 1, que trazábamos el diagrama de esfuerzo de corte, y trazábamos el diagrama de momentos flectores, que lo vamos a hacer en otro color, ¿no? Esperen que encuentre la herramienta. Y el diagrama de momentos flectores, que era un diagrama triangular así. Entonces el diagrama de corte es el verde, y el diagrama de momentos flectores, dibujó el lado de la fibra traccionada, es lo que está en lila. Eso aprendíamos a hacer en estabilidad 1. Y ahora, ustedes alguna vez se preguntaron, ¿qué hago con esto? Está muy bien, está muy bonito, pero yo les pregunto, ¿la viga esa en voladizo puede resistir la acción de esa carga? Es decir, la acción del esfuerzo de corte y la acción del momento flector. No lo sabemos, ¿no es cierto? Y si esta viga, ahora esta viga tiene la carga de este lado y el empotramiento de este lado, pero si yo esta viga de abajo, a esta de abajo,
la doy vuelta, es decir, la pongo con el empotramiento para el mismo lado que la que está la de arriba, y la longitud vale lo mismo, y la P vale lo mismo, el diagrama de momento para esta y para esta va a ser el mismo. Y si quieren para esta, el diagrama de momento, si esto es L y esto es P, va a ser el mismo. O sea, estas tres vigas, si le pongo el empotramiento para el mismo lado, me darían las tres el mismo diagrama de corte y el mismo diagrama de momento. ¿Me siguen? Simplemente estamos viendo conceptualmente a dónde queremos ir con esta materia y ahora con esta unidad. Entonces, si yo a ustedes les pregunto, ¿puede alguna de estas vigas fallar ante la acción de P o resistir la acción de P? Sin saber nada todavía de estabilidad 2, ni nada. ¿Ustedes qué le preguntarían a alguien? O sea, si yo les digo, ¿esto lo puede resistir? ¿Qué me preguntarían? Y les doy esto, ¿no? Esto de acá. No les digo si va a ser así, si va a ser así, si va a ser así. ¿Qué me preguntarían? Antes de contestarme si lo puede resistir o no. ¿Nadie se anima a decir algo? ¿Cuál sería el peso de la carga y la longitud de la barra? Por ejemplo, preguntarían el peso y la longitud. Bueno, yo les doy el peso y la longitud y todas tienen la carga P, todos tienen, no sé, 10 newton, por darles una, y longitud 2 metros. Pero todas tienen la misma. ¿Cómo saben? ¿Qué más necesitarían saber? ¿De qué está hecho? Muy bien. Esa es una de las cosas que necesitan saber. Muy bien también que necesitan la carga y la longitud, eso también perfecto. Pero todas tienen la misma carga y la misma longitud. Necesitaría saber de qué material está hecho. ¿Y qué más necesitaría saber? Las dimensiones. Exactamente, las dimensiones y la forma. Ahí me respondieron todos. Las dimensiones y la forma, las dos cosas. Porque en una de esas yo les digo, y las dimensiones, la forma y el material. Perfecto. O sea, intuitivamente yo sabría que... Ahora, ¿cómo asocio esas ideas? Me lo dan las herramientas de estabilidad. ¿Entienden? ¿Cómo asocio? Ah, ya sé del material. Ya sé el material, ya sé con la longitud y la carga, calculo el momento, calculo el corte, calculo los esfuerzos, tengo las acciones, tengo el material de la que está hecha, y tengo la forma y las dimensiones, las dos cosas. Forma, fíjense, forma, porque acá va cambiando la forma, tengo una sección rectangular que va cambiando, acá tengo una sección que es un perfil T, y acá tengo una sección circular. Forma y dimensiones. Y con esas herramientas yo voy a tener que responder al final de la materia si esa estructura es capaz de soportar o no esas cargas. No solo sin romperse, sino sin deformarse en exceso. Y eso también lo vamos a ir a ver, los vamos a ir viendo a lo largo de la materia. Yo lo que quiero es que les vayan quedando los conceptos. Después, por supuesto, hay cosas que hay que aprender, pero quiero que sepan a dónde vamos, y no que empecemos a desarrollar conceptos sin saber a dónde vamos. Entonces, alguien dijo el material del que está hecha, perfecto, esto es una herramienta que vamos a utilizar cuando empecemos con el desarrollo de tema por tema, de esfuerzo característico por esfuerzo característico. Y alguien más me respondió la forma y las dimensiones de la sección. Entonces eso es lo primero que vamos a estudiar hoy. ¿Cuáles son? ¿Qué hago con esa forma y dimensiones? ¿De dónde saco propiedades útiles para mi cálculo? ¿Sí? Entonces, por eso esta unidad se llama propiedades de las superficies. Son las características geométricas de las superficies. ¿Por qué? Porque ahora esto que antes en estabilidad 1 era solo una línea, que es la rosa que está acá, que era el eje de la pieza, sabemos que no es una línea, que tiene forma, como acá, porque, por ejemplo, que es rectangular, que va cambiando porque se va agrandando esta sección rectangular, o como acá, que es una sección T, o como acá, que es una sección circular, tiene forma y dimensión, no es solo una línea. Y entonces de ahí vamos a extraer propiedades. Vamos a calcular propiedades. Para eso vamos a definir unos ejes, que son los que tenemos definidos acá, y así vamos a trabajar a lo largo de la materia. Vamos a llamar eje X3 o eje Z,
que van a ser equivalentes al eje de la pieza. O sea, el fucsia que teníamos hace un rato dibujado acá, es el eje Z de la pieza. Acá esta tendrá un eje Z así, este será el eje Z. Acá el eje Z será este. ¿Sí? O X3. Y después vamos a definir lo que se llama la sección transversal. La sección transversal es la sección que es perpendicular al eje de la pieza. Entonces, en una determinada distancia Z, nosotros hacemos un corte con un plano que es perpendicular al eje. Ese plano, donde corta la sección, se llama sección transversal. Entonces, por ejemplo, esta viga, que tiene sección variable, tendrá una sección transversal variable también, a lo largo del eje Z. Entonces, lo que va a ir cambiando, por ejemplo, en esta viga de arriba es h de z. A esta altura, perdón, a esta distancia z, si la medimos de acá, la altura vale esto. Y si yo tomo otra sección, por ejemplo, acá, a otra distancia z, esa será la sección transversal, también rectangular, pero irá creciendo hasta llegar al empotramiento donde la sección es la más grande. ¿Sí? Lo mismo sería si tengo una sección como esta sección circular, que va a lo largo del eje Z cambiando, es siempre circular, pero el radio es una función de Z, podría ser constante. Y aquí, a esta distancia, esta es la sección transversal. Y acá, a cualquier distancia, la sección tiene una forma de una T. Eso es lo que se llama sección transversal. Y nosotros ahora, lo que vamos a estudiar ahora, son las características geométricas de áreas, pero que son, cuando las apliquemos, secciones transversales de piezas. Lo que pasa es que para darle generalidad a las definiciones se toma una sección de forma arbitraria. Entonces lo que viene a continuación es esto. Dada una sección, por eso van a ver así en los libros, dice, dada una sección transversal, esto es, si me vuelvo a la de arriba, el corte este, que tienen acá, de algún cuerpo estructural cuya sección transversal tiene una forma, en este caso arbitraria, para hacer la definición nada más. ¿Sí? Generalmente van a tener formas, disculpen, me vuelvo de nuevo, que van a ser formas como esta, como esta. ¿Mm? Y vamos a llamar a los ejes de la sección transversal eje X y eje Y, a los ejes arbitrarios, cartesianos ortogonales. Entonces, vamos a definir diferentes propiedades de la superficie, que ustedes las van a ver y vamos a seguir un orden para que les sea más fácil después estudiar, y ese orden está numerado desde el 1 hasta el 6, creo, no me acuerdo bien, en las diapositivas que vamos a ver. Entonces, la primera propiedad de la superficie que vamos a definir se llama momento estático, o, que no lo he puesto acá, o momento de primer orden. Eso si quieren lo pueden agregar. Momento estático o momento de primer orden, ya les explico por qué, de una sección respecto de un eje. Y luego a partir de allí vamos a determinar la posición del centro geométrico. Algo de esto ya vieron en física 1, así que no les van a resultar tan extraño. Entonces veamos el momento de una sección respecto a un eje. ¿Cómo se define? Tomamos la sección, tenemos un sistema de ejes ortogonales X, después los ejemplos van a ver dónde podemos ubicar esos ejes. Si nosotros les decimos calcule el momento que se llama momento estático, le diremos dónde está ese eje. Lleva un primer subíndice, que lo ven acá, que se llama X, si es que estamos tomando momento estático respecto del eje X. Y si estamos tomando momento estático respecto al eje Y, momento S sub I. Y si tomáramos un eje cualquiera, por ejemplo, un eje así, que lo llamemos U, podríamos calcular el momento estático S sub U. ¿Sí? ¿Cómo vamos a definir el momento estático? El momento estático, como es por definición, es la integral a lo largo de toda el área A de el diferencial de área por la distancia que hay del diferencial del área al eje X.
Entonces, como estamos trabajando con ejes cartesianos ortogonales, la distancia esta al eje X, ¿quién va a ser? La vamos a designar con I. Entonces la distancia del diferencial de área al I me da el momento estático. Cada diferencial de área está ubicado a una distancia I del eje X. Si sumamos todos los momentos estáticos, de todos los momentos que hacen los diferenciales de área respecto al eje X, entonces eso es equivalente a integrar. Entonces esa es la definición de momento estático. Por eso se llama momento de primer orden, ya van a ver cuando veamos momento de segundo orden la diferencia, porque la distancia ahí está elevada a la potencia 1. Y es como el momento flex, como el momento, bueno, no lo quiero llamar flector, para no confundirlo, pero el momento de una cosa con respecto a un punto, una distancia, que es una distancia por lo que hace el momento. Entonces en este caso, si al diferencial de área lo vemos como si fuese una fuerza saliente del diferencial de área, como hacían en álgebra, si acá lo vemos como una fuerza saliente, entonces el momento es el momento de esa pequeña fuerza saliente del diferencial de área con respecto al eje X. Por eso se llama momento estático. Entonces la integral de I por diferencial de área. Si nosotros acá en vez de calcular un Sx, calcularíamos un momento estático Su, eso sería igual a ¿qué? A la integral a lo largo del área de la distancia que hay del diferencial de área al eje U, que sería esa, por diferencial de área. Entonces, para poder medir la distancia, yo necesitaría dibujar un eje que sea perpendicular al eje U. O sea, un sistema de ejes cartesianos ortogonales, que en vez de llamarlo XY, porque esto es XY, ya lo tengo ubicado acá, será un UB, por ejemplo. O un X', Y', un sistema diferente. Entonces esta distancia que la mido en el otro eje, porque tiene que ser una distancia perpendicular, la llamamos B. Entonces S con respecto a U será B por diferencial de área. Así podríamos hacer para definir el momento estático de un área respecto a un eje para cualquier sistema cartesiano ortogonal. ¿Sí? Entonces, de manera análoga, podemos definir el momento estático con respecto al eje Y, como la integral a lo largo del área, pero ¿de quién? De la distancia al eje Y, y la distancia al eje Y del diferencial de área es X. Entonces, X por diferencial de área. Con eso definimos el momento estático. Ahora, ¿cuál es una de las utilidades más importantes del momento estático? Las utilidades más importantes del momento estático es determinar el centro geométrico de la sección. Por eso acá dice posición del centro geométrico. El centro geométrico tiene otros nombres. También se llama centroide o baricentro. Con cualquiera de los tres nombres los vamos a encontrar. Centroide o baricentro también. Entonces, vamos a ver ahora cómo a partir de estas definiciones encontramos el centro geométrico. Esa es una de las utilidades del momento estático, y otra de las utilidades importantes es la determinación del esfuerzo, de las tensiones tangenciales cuando veamos corte por flexión, más adelante. Fíjense que hasta ahora son todos cálculos matemáticos, nada más, es resolver una integral, digamos. ¿Qué pasa si ahora, y esto nos va a servir para definir el momento estático, en vez de tomar el momento estático respecto de los ejes X, Y, que es lo que acabamos de definir, calculamos el momento estático respecto a un sistema de ejes cartesianos también, pero que están ubicados desplazados respecto de X, Y. Es decir, nosotros ya sabemos cómo calcular el momento estático respecto al eje X y el momento estático respecto al eje Y, que lo hemos visto recién por definición, y queremos calcular el momento estático respecto de un sistema X', Y', que se desplaza paralelamente al anterior. Entonces, el eje Y' del eje Y están una distancia A, y el X' del X, una distancia B.
Es decir, si todo esto era todo esto era la distancia I del diferencial de área al eje X, todo esto era I. Entonces, si ahí le resto la coordenada I', que ahora es esto, y le resto I', me queda B. Y si hacemos lo mismo con X, a todo X que era esto, le restamos X', me queda A. ¿Sí? Entonces, el momento estático respecto al eje X', ¿cómo lo vamos a definir? Por definición es la integral a lo largo del área de la distancia que hay del diferencial del área al eje X', o sea, I', por diferencial de área. Lo mismo con el momento estático respecto a I'. Entonces, en vez de poner I' acá, como ya hemos calculado lo que es I', lo puedo despejar, e I' va a ser, si despejan de acá, es I menos B, por diferencial de área. Entonces, si reemplazamos acá, y aplicamos la propiedad distributiva, la integral en el área de I por diferencial de área, ¿quién era? I por diferencial de área era el momento estático respecto al eje X, menos B por la integral del diferencial de área, que es el área. Entonces nos queda menos B por A. Y lo mismo si hacemos el momento estático respecto de I'. I' era X menos A. X menos A. Pero si aplicamos la propiedad distributiva, X por diferencial de área es el momento estático respecto a I. Menos A por diferencial de área. Y la integral del diferencial de área es el área, por lo tanto nos queda. Es decir, que si nosotros, por integración, hemos determinado ese X y ese Y, me vuelvo un segundito a la diapositiva anterior, si acá yo esto lo calculé integrando, ya veremos cómo en algún ejemplo, y esto lo calculé integrando, y ahora me dicen, bueno, calcule respecto de ejes paralelos, acá y acá, separados una distancia A y B, directamente a ese X le resto B por el área, y a ese Y le resto A por el área, y tengo con respecto a nuevos ejes. Esto nos sirve para definir el centro geométrico. Quiere decir que habrá un momento estático, fíjense, como esto es una resta, habrá una resta, alguna diferencia acá, entre esto y esto, que me dé que esto valga 0. Y que esto valga 0, que el momento estático me dé 0. Cuando eso ocurra es porque el eje X' está ubicado en una posición especial, la que me hace que esto valga 0. Y si esto vale 0 es porque Y' está ubicado en una posición especial, que hace que esto valga 0. Si esto vale 0 y esto vale 0, ese X' e Y' no son cualquier eje, sino son los ejes que se llaman ejes centrales, o ejes baricéntricos. Profesora, disculpe que le haga una pregunta. Sí, hacen, tranquilo. Bueno, ahí usted está planteando una resta, pero también podría ser una suma, ¿no? Si el eje está desplazado hacia abajo. También podría ser una suma, y en ese caso B sería negativo, o A negativo. ¿Sí? ¿Me entendés? Sí. Pero muy bien, está muy bien tu pregunta. Yo no tengo ningún problema, es más, prefiero también que cuando les esté contando, me pregunten, porque así no les queda la duda, así que me interrumpen, ¿no? Prefiero que me interrumpan, porque además no pongo el chat porque si no el chat me perturba mucho la pantalla. Entonces prefiero que abran el micrófono y me pregunten. Muy bien tu pregunta, efectivamente puede ser así, como esto es en la teoría ponemos los signos genéricos, ¿no es cierto? Pero después van a ver en la práctica que efectivamente se les puede dar negativo, y significa que o va para arriba el B o va para abajo el B. Eso les va a salir con el signo en la práctica. ¿Bien? No he visto quién me preguntó, pero... Sí, profe, bien. Perfecto. Entonces, cuando esto sea 0 es porque el eje X es un eje X central, o baricéntrico, pasa por el centro geométrico de la sección, en ese caso eso me da 0, y puedo determinar la incógnita que sería B. Pero no es un B cualquiera, sino es el B que me da, le voy a la figura de arriba un ratito, este B no es un B cualquiera, sino es la posición
a lo largo del eje Y del centro geométrico, por eso lo llamamos Y sub CG. Es la coordenada del centro geométrico, medida desde ¿dónde? Medida desde el eje X. Medida del eje X, para arriba, o para abajo, si me da negativa, como bien decía, preguntaba su compañero, y del centro geométrico. Entonces, la utilidad que tiene esto es que yo puedo determinar la posición del centro geométrico, despejando de acá, como el momento estático respecto del eje X, donde el eje X es un eje cualquiera que yo uso como referencia, dividido el área de la sección transversal. Y lo mismo podemos hacer con la posición X del centro geométrico. Ya con las dos coordenadas definidas, X sub CG e Y sub CG, encuentro dónde está el centro geométrico de la sección. Entonces, ¿cuáles serían los pasos que yo tengo que determinar el centro geométrico? ¿Por qué? ¿Y por qué me interesa el centro geométrico? Porque por los centros geométricos de las diferentes secciones transversales va a pasar el eje de la pieza, que es el eje que ustedes habían dibujado en estabilidad 1, que ya se los daban de datos. Entonces, ¿qué necesitan determinar primero? El momento estático, con respecto a un eje. ¿A cuál eje? A un eje X que pongan como referencia. Y el área de la sección transversal, si es un área simple, como una sección rectangular, una sección circular, pues ya el área la sabemos calcular. Si es un área muy compleja, la tendré que determinar por integración, ¿sí? Y lo mismo para la posición X del centro geométrico. Y con eso encontramos dónde está ubicado. Y la inserción, bueno, esto que se les acabo de explicar es lo que está escrito aquí abajo. La intersección de los ejes centrales determina el centro geométrico, centroide o baricentro de la sección. Y por lo tanto, si lo que estoy calculando es al revés, lo que estoy calculando ahora es el momento estático con respecto a un eje que pasa por el baricentro de la sección, ¿cuánto me tiene que dar? Me tiene que dar 0, porque de ahí salió la definición, ¿sí? Si me vuelvo a la figura de hace un rato, ahí está. Si el X', en vez de estar en esa posición, hubiera pasado, por ejemplo, que digamos que el centro geométrico está ubicado por ejemplo, ahí, que ese es el centro geométrico de la sección transversal. Entonces, si el X' en vez de estar acá, a una distancia B, hubiera estado ubicado acá, y hubiera estado ubicado el Y' ahí, ya estarían pasando el eje X' por el centro geométrico, y el Y' también. Entonces, ¿cuánto me hubieran dado ese X' como resultado? Y ese Y' como resultado, ese X' me hubiera dado 0, porque ya pasa por el centro geométrico, y ese Y' me hubiera dado 0, que ya pasa por el centro geométrico. ¿Sí? Bueno, con eso ubicamos el centro geométrico. Entonces veamos un ejemplo. Supongamos que tengamos la sección transversal que les muestro en la figura. Vamos a determinar el momento estático o momento de primer orden respecto del eje X. Y después vamos a calcular la coordenada Y, C, G del centro geométrico. Entonces, fíjense, efectivamente, si yo quiero calcular la coordenada Y, C, G del centro geométrico, lo que necesito es el momento estático. Así que como me lo piden en el primer inciso, el segundo inciso directamente va a ser dividir el momento estático SX sobre el área. ¿Sí? Entonces el momento estático respecto al eje X, lo que me están pidiendo acá es ¿correcto? Y después, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer Y. La coordenada Y del centro geométrico va a ser igual a S sub X dividido la integral del diferencial de área en el área, o como esto es un triángulo, será base por altura sobre el área. Bueno, ¿cómo vamos a hacer para resolver esto? Primero, bueno, esto que está acá está dibujado, es
sacó el libro, pero todavía no conocemos dónde está la coordenada del centro geométrico. Entonces, lo que tenemos es un eje que pasa por la base, que es el eje de referencia, respecto del cual después vamos a medir y subseje. Entonces, lo que tenemos que calcular es el momento estático respecto del eje X. Lo pueden hacer de dos maneras, después del profesor Palópolis les voy a explicar por mucho más detalle. Lo pueden hacer con integrales dobles o con integrales simples. La mayoría de los libros usa integrales simples, pero como son integrales a lo largo del área, hay que ya transformar esa integral doble en integral simple. Entonces, para hacerlo, es lo que les sugerimos, que tomen un diferencial de área que sea paralelo al eje respecto del cual van a tomar momento estático. Entonces, si el momento estático es respecto del eje X, tomamos un diferencial de área, como el que ven aquí, alargado, paralelo al eje X. ¿Para qué? Porque como el momento estático respecto al eje X, ¿qué es? Es la integral de la distancia y, o sea, la distancia que hay del diferencial al eje X. Entonces, si yo lo tomo así paralelo, todos los puntos del diferencial están a la misma distancia y del eje X. ¿Me entienden? Y entonces lo que me va a pasar a mí es que cuando el diferencial de área, que es este, se mueva a lo largo de la altura, va cambiando su base. Entonces tengo que encontrar cuánto vale esa base, que depende del eje Y. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Hacemos una relación de triángulo para ver cuánto vale BI. ¿Mm? ¿Por qué? Lo pongo acá, está en la otra diapositiva, pero vamos poniéndolo acá para que lo entendamos, porque ese Y es la integral en el área de la distancia Y que hay del diferencial de área al eje X. No sé en qué momento se me hizo más finita esta. Entonces, yo lo que tengo que encontrar es cuánto vale el diferencial de área. Entonces, el diferencial de área va a ser B sub I por diferencial de I. Eso vale el diferencial de área. Vale. Perdón, B sub I no, B que cambia con I por diferencial de I. Eso es el diferencial de área. Entonces, para eso tengo que encontrar cuánto vale B de I. Y eso es lo que está en la próxima diapositiva. Entonces, si hacemos una relación de triángulos, este es el mismo dibujo que hace un rato. BI es a H menos I, que es su altura, o sea, B de I es a la altura esta H menos I, como V es a todo H. Es esto que está acá. Por lo tanto, la base, que es función de I, si despejamos de acá, es B sobre H por H menos I. Y entonces ya tengo cuánto vale el diferencial de área. Vale la base por la altura diferencial de I, y la base la tengo acá. Entonces B por H menos I sobre H por diferencial de I. Y ahora reemplazamos acá. Entonces, el momento estático es I por diferencial de área. O sea, I por esto que está acá, que es el diferencial de área, B por H menos I por diferencial de I sobre H. Y este pedacito de aquí es B de I. B y H son constantes, las puedo sacar fuera de la integral, y fíjense entonces que ya la integral, al diferencial de área, al escribir la base función de I en términos de esta variación que hemos escrito acá arriba, la integral ya solamente se transforma en una integral entre 0 y H. Si no, el diferencial de área hubiera sido un cuadradito, y lo tengo que variar en dos partes, entre 0 y esta recta, y entre 0 y esta recta, perdón, entre 0 y una B hasta acá, y entre 0 y esta recta. Entre la parte de B que me queda hasta acá, en función de X, y entre 0 y esta recta en función de Y. Por eso a veces se complica más hacer la integral doble, ¿no? En cambio, la integral simple, ya haciendo variar Y en función de Y, listo. Entonces la integral me queda entre 0 y H nada más. Volviendo a eso, B y H son constantes, los saco fuera de la integral,
y me queda la integral de, si distribuyen h por i acá, i por i al cuadrado menos i al cuadrado por diferencial de i, integramos, evaluamos en los límites, y nos queda que el momento estático respecto al eje X, pues esto después lo hacen, lo verifican, es un sexto de b por h cuadrado. Ya tengo lo que me pide el primer inciso del problema. Y el segundo inciso que me pedía, la posición, la coordenada i del centro geométrico. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Dividir ese x en el área. Entonces, divido el momento estático respecto al eje X en el área es b por h sobre 2, simplifico b y b, el 6 con el 2 me queda 3, y es un tercio de h, que es lo que ustedes ya saben de un triángulo, ¿no? Que la ordenada es un tercio de h, y lo mismo podríamos hacer si queremos calcular x, la coordenada x sub c, g del centro geométrico. Solamente que acá tendría que calcular el momento estático respecto al eje y dividir en el área. Bueno, esto lo van a hacer después en la práctica. Pero este es el procedimiento, ¿eh? Es calcular una integral y después dividir en el área, y encuentro las coordenadas x e y del baricentro de la sección, o del centro geométrico de la sección. Bueno, ¿qué pasa ahora? ¿Cómo puedo aplicar esto mismo en secciones compuestas? ¿Y a qué llamamos secciones compuestas? Llamamos secciones compuestas a secciones que nosotros las podemos dividir en secciones que son conocidas. Que son conocidas y que por lo tanto en general se encuentran tabulados estos valores. Entonces, si yo tengo una sección compuesta como la que tienen acá, es una sección que como la estoy mirando, no puedo decir dónde está el centro geométrico. Porque si yo les doy, por ejemplo, una sección, una triangular, bueno, la hemos calculado, pero ustedes ya saben de física 1 que está a 1/3 de la altura, o a 2/3, depende de dónde entremos, y a 1/3 de la base, o 2/3, depende de dónde la midamos. Si yo le doy una sección rectangular, ¿dónde está el centro geométrico de la sección rectangular? Sabemos que está aquí, en h sobre 2 y en b sobre 2. Igual lo vamos a calcular, pero ya sabemos que está aquí, y si no, está tabulado. Entonces, yo tengo esta sección que está acá. Y esta sección que está acá, yo digo, bueno, la puedo dividir en secciones donde yo conozco, porque lo calculé antes o porque está tabulado, el centro geométrico. Entonces puedo dividirla en una sección así, semicircular, en una sección como la que se llama A1 acá, que es un trapecio, la A2, que es un rectángulo, y la A, que dice A sub I acá, que es otro trapecio. Entonces lo he dividido en este caso en 4 secciones conocidas, pueden ser n secciones que las conocemos. Y a cada una de ellas conocemos dónde está ubicado su centro geométrico. Les digo, porque lo hemos calculado previamente o porque los tenemos tabulados. Entonces, por ejemplo, en la sección esta A sub I, yo tengo que dónde está ubicado el CG supra I, que tiene por coordenadas X sub CG, o sea, centro geométrico supra I, e I sub CG supra I. ¿Cuál es el objetivo entonces? Conocido, dividido esto en áreas conocidas, y conocida la posición del centro geométrico de cada área conocida, de cada una de ellas, voy a encontrar el centro geométrico de la sección compuesta. Ese es el objetivo. Veamos, por ejemplo, antes de hacer ese cálculo, qué facilidades podemos encontrar cuando voy a determinar el centro geométrico de secciones compuestas. Que nosotros tengamos una sección compuesta como la que tienen acá. Esta sección compuesta que tienen acá, ¿qué característica tiene? Que es una sección T. Que el área dispone de un eje de simetría. Entonces acá me ahorro una de las coordenadas, calcularla, porque hay una posición del centro geométrico que la conozco. Si la figura compuesta tiene un eje de simetría como esta, que tiene un eje de simetría, el centro geométrico está sobre este eje de simetría. Entonces yo hay una coordenada que no me haría falta calcularla.
¿Cuál es la que sí tengo que calcular? Si por ejemplo yo llamo a los ejes, les voy a poner unos ejes acá. Por ejemplo, ponemos un eje, esperen que no me ha salido en la base. Bueno, tampoco. Supongamos que está en la base, no lo puedo localizar en la base. Bueno, ahí está. Supongamos que ponga un eje, el eje X ahí, y voy a poner el eje Y ya que me es más fácil acá. Entonces, si este es el eje X, hay una posición del centro geométrico que yo ya la conozco, que es el X sub CG. Ese sí sé dónde está. ¿Por qué? Porque este tiene eje de simetría, entonces X sub CG está sobre el eje de simetría. Quiere decir entonces que esta distancia, esta, X sub CG, yo la conozco, ¿sí? Si por ejemplo esto mide B, sería B sobre 2. Si esto mide B, esto sería B sobre 2. O sea que X sub CG lo conozco. Lo que yo tengo que determinar, que es una incógnita, va a ser lo que les voy a dibujar en verde. Que es esta distancia. Es el I sub CG S, esta distancia, o sea, dónde está a lo largo de esta altura. No la conocería. Entonces, si yo tengo una sección compuesta como esta, porque esta es una sección que está compuesta por dos rectángulos, pero la sección tiene un eje de simetría, ya sé que el centro geométrico está sobre el eje de simetría. Y me faltaría averiguar la otra posición del centro geométrico. Ahora, ¿qué pasa? Más fácil sería aún si yo lo que tengo es una sección con dos ejes de simetría, como esta que está acá, o esta que está acá, esta o esta sección. Entonces, si la sección tiene dos ejes de simetría, ¿dónde va a estar el centro geométrico? En la intersección de los dos ejes de simetría. Entonces acá no me haría falta ni calcular la posición, ya sé que donde se cortan los dos ejes de simetría, ahí va a estar el centro geométrico, ¿sí? Y ¿qué es lo que puedo asegurar entonces? Si los ejes están ubicados de esa forma, y a este eje lo llamo X, y a este eje lo llamo Y, ¿cuánto va a valer ese X? ¿Cero? Muy bien, perfecto. Si ustedes lo calcularan, se pusieran a integrar, va a valer 0. ¿Por qué? Porque este eje es un eje centroidal. Y de la definición del centro geométrico sabíamos que el momento estático valía 0. Perfecto. Y además fíjense que esto es también conceptualmente intuitivo. Si yo tengo un diferencial de área acá, voy a tener siempre un diferencial de área acá. Y si este está para arriba del eje, como bien decía hace un rato su compañero con la distancia B, que puede ser negativa o positiva, ¿se acuerdan? Yo tengo acá un diferencial de área. Cuando yo integro, ¿qué hago? Siempre yo les digo que siempre recurramos al concepto, a la definición de las cosas. Una integral, ¿qué es? Es una suma infinita. Yo sumo muchas veces, hago una suma de muchas cosas. Entonces, ¿qué hago cuando hago el momento estático? Yo hago la suma del diferencial de área por una distancia. Pero la distancia la medimos respecto de los ejes coordenados. Entonces, esta distancia aquí arriba va a ser positiva. Pero siempre voy a tener para el otro lado una distancia que va a ser negativa, que sería como el E que teníamos. Entonces, este se va a anular con este. Y siempre voy a encontrar un diferencial de área con una distancia que esté igual y opuesto y que se va a anular. Y lo mismo va a pasar con el SI. Yo tengo un diferencial de área acá, esta es la distancia que tomo, y si tengo un diferencial de área acá, voy a tener igual y opuesto otro acá, con esta distancia, que se van a anular. Y eso, digamos, nos muestra claramente porque cuando yo tengo secciones con dos ejes de simetría, el baricentro
está en la intersección de esos dos ejes. Y eso se llama centro geométrico. Yo se los cuento, nosotros en esta asignatura no lo vemos, pero tal vez en el trabajo integrado se me ocurre este año ponerles algo de eso, de paso para que aprendan nuevas cosas que se utilizan hoy en día en secciones compuestas o en refuerzos de estructuras. Nosotros podemos tener, por ejemplo, una sección como esta. Esto es una sección transversal, o sea, imagínense que esto es algo que yo saqué de un elemento estructural, una viga, una columna, que tiene una longitud determinada y la corté con un eje y me quedó esta sección doblete. Tal vez esto pueda formar parte de una viga que se usa, que necesito, reforzarla. Una viga de un puente, por ejemplo, y la tengo que reforzar. Entonces una viga de hormigón, y yo le pongo acá abajo una plancha de acero para reforzarla. Entonces ya el centro geométrico va a cambiar ligeramente porque esto es una plancha de acero. Porque esto es un área adicional. Entonces seguramente el centro geométrico se baje un poquitito, porque esto no va a tener demasiado espesor. Pero sí hay una diferencia fundamental, es en que son materiales diferentes. Entonces hay un centro que se llama centro mecánico, que lo que mide es una propiedad, bueno, no sabemos todavía lo que es módulo elástico, por eso no los quiero confundir, pero involucra no solamente la geometría de la sección en la determinación de sus posiciones, sino también el tipo de material, y lo hace a través del módulo elástico. Entonces el centro geométrico puede estar en un lugar, y el centro mecánico, que depende de las propiedades del material, puede estar, por ejemplo, acá seguramente va a estar más abajo, porque si esto es, por ejemplo, hormigón y esto es acero, el acero, por más que sea una chapa muy delgada, tiene un módulo elástico bastante más grande que el hormigón. Entonces, mecánicamente mueve el centro mecánico. Eso se los cuento nada más por si ven en algún punto donde está, que les hable del centro mecánico. Entonces, volviendo. El centro geométrico depende solo de la geometría y forma de la sección. O sea, la palabra se lo está diciendo, geometría. Dimensiones, o sea, y forma de la sección. En cambio, el centro mecánico ya involucra propiedades del material. Bueno, a ver, ¿qué hora es? Bueno, entonces antes de pasar cómo calcularlo, bueno, le tomamos 5 minutitos, chicos, son las 3:10 hasta las 3:15, y seguimos con esto. ¿Les parece? Anterior, considerando las propiedades que hemos visto, veamos cómo calculamos para esta sección compuesta el centro geométrico. Como en esta sección no podemos aplicar las dos propiedades anteriores, porque no tiene ejes de simetría, vamos a tener que recurrir a la ecuación general para calcular la posición del centro geométrico. Entonces, miren, recuerden cómo era la definición, porque acá no vamos a ver nada nuevo, simplemente vamos a hacer uso de la definición anterior. Anteriormente habíamos definido esto. A ver, habíamos calculado el momento estático y habíamos llegado a la conclusión, se los escribo acá arriba, de que I sub C G era igual al momento estático respecto al eje X dividida el área. A esa conclusión habíamos llegado. Y habíamos resuelto un ejemplo de la posición de I sub CG para una sección triangular. Entonces ahora, si despejamos de acá ese X, fíjense que si yo lo veamos al revés, a la inversa, si yo conozco la posición del baricentro, paso el área multiplicando acá, entonces podría calcular el momento estático como el área por la coordenada del baricentro de la sección. ¿Sí? Entonces, ese X lo puedo calcular, por eso lo tienen acá escrito de esta manera, como el área por la posición del baricentro de la sección. La distancia de la posición del baricentro de la sección. Es decir, esto que tiene acá. Entonces, a la vez, ¿cómo puedo calcular ese X? Lo puedo calcular así, o lo puedo calcular como la sumatoria de
los momentos estáticos de todas las áreas, respecto del mismo eje X. ¿Por qué puedo hacer esto? Porque ese X, si recordamos por definición, o sea, lo puedo calcular así, como les digo, como I sub CG por A, o lo puedo calcular por definición como la integral a lo largo del área de la distancia I por diferencial de área. Esto les estoy escribiendo de otra forma, lo mismo que está aquí abajo, ¿no? Para que entiendan lo que está de este lado, porque de este lado ya lo sabemos. Y entonces eso aquí es igual. Esta integral yo la puedo dividir en la integral a lo largo del área A1 de las distancias I del área A1 por diferencial de área en A1. Como es la integral es una suma, la puedo dividir en... No sé si me están preguntando a mí o a alguien se le abrió el micrófono. La integral en el área A2 de las distancias del área A2 por diferencial de A2 más hasta la integral del área A sub n de las distancias I de las áreas A sub n por diferencial de A sub n. Es decir, como por definición, nosotros podemos calcular el momento estático respecto al eje X como esta integral. Pero esta integral yo la puedo dividir en la suma de varias integrales, porque la integral es una suma, así que la puedo dividir en la suma de la integral del área A1, más la del área A2, más la integral hasta llegar al área AN. Y a su vez a cada una de estas, ¿cómo las puedo escribir? Como A sub I por la distancia de su propio baricentro al área I, que es lo que habíamos escrito acá hace un rato. Entonces, en definitiva, al momento estático total, que es esta suma, o sea, cada una de estas que está aquí es S de X sub I. O sea, cada una de estas es esto. Y a cada una de esas a la vez la puedo escribir como el área por la distancia de su propio baricentro al eje X. En definitiva, podemos escribir o podemos decir que el momento estático, que es A por I sub G, es igual a la sumatoria, porque esto es lo que nos va a servir para los problemas, de cada área individual conocida en la que hemos separado o dividido el área completa por la distancia de su propio baricentro al eje X, si es eje X, o si es al eje Y, es X sub CG, y es la distancia a su propio baricentro X sub CG. Y el área es el área total. Entonces, resumiendo, cuando yo tengo una sección compuesta, puedo, primero, tratar de aplicar las propiedades, es decir, encontrar el eje de simetría o los ejes de simetría de la sección compuesta. Si tiene un eje de simetría, una de las coordenadas, X o Y, ya la conozco, porque está el baricentro o el centro geométrico está sobre el eje de simetría. Y si no, si tiene dos ejes de simetría, pues no tengo ninguna incógnita porque el centro geométrico está en la intersección de los ejes de simetría. Y si no puedo usar ninguna propiedad, no me queda otra que hacer este cálculo. Esto es demostración, que viene de acá, y lo que vamos a usar para resolver los problemas es directamente la conclusión a la que llegamos, que es lo que tienen en verde acá. Que A, el área total por su coordenada I sub C, G, es igual a la suma de cada una de las áreas por su respectiva
posición del centro geométrico, ¿sí? Para determinar Y. Y lo mismo para determinar X. Entonces, si de acá despejamos nuestra incógnita, que es Y sub CG, tengo que pasar el área total dividiendo acá, que es la suma de los A sub I, y el X sub CG paso el área dividiendo acá. ¿Qué es lo que tenemos hecho acá? Ya esto está repetido de lo de arriba, y simplemente despejamos la coordenada Y del centro geométrico como la sumatoria de las áreas por I, la coordenada Y de cada área del centro geométrico sobre el área total, y lo mismo para X, solamente que multiplicada por X sub CG. ¿Sí? Entonces veamos, por ejemplo, cómo lo aplicamos a esto, a una sección compuesta como la que tienen representada en la figura. Tenemos una sección T, que puede ser una sección de una viga, como, me voy a volver un ratito para la primera diapositiva, que puede ser una viga como esta, ¿sí? Calcular las características geométricas de la sección transversal de una viga T como esta. Esa característica geométrica, ahora por ahora vamos a determinar nada más que el momento estático y la posición del baricentro, que es lo primero que necesitamos, porque por el baricentro de todas las secciones, como la sección es constante, en todas las secciones el baricentro está en el mismo lugar, el eje pasa por todos los baricentros de la sección. Es lo primero que vamos a determinar. Después, si podemos hoy, y si no seguimos mañana, vamos a determinar otras características geométricas, que nos van a servir, por ejemplo, para estudiar una viga como esta. Volvamos al ejemplo. Profe, Sí. disculpe, ¿me puede volver a repetir la diferencia que dijo del centro mecánico y centro geométrico? Bueno, como les digo, les explico la diferencia conceptual, porque calcularla no vamos a poder ahora, en el libro está calculada porque todavía no hemos definido lo que es el módulo de elasticidad. Pero si ustedes tienen materiales diferentes, miren, lo hagamos así. Yo les decía que yo puedo reforzar una viga y le puedo poner acá abajo una plancha de acero. Pero por ejemplo, lo hagamos más, no más simple, pero más visual como lo tenemos acá. Supongamos que yo tengo una sección como esta, ¿sí? Entonces yo tengo que determinar el centro geométrico. El centro geométrico va a depender nada más, y no necesitan otra cosa, que las dimensiones de la sección, como es lo que tienen aquí, y la forma que tiene la sección, ¿sí? Porque no es lo mismo, digamos, si la parte de abajo mide 60, así, que si está dada vuelta, ¿no? O sea que si los 40 lo pongo de altura y los 60 de base. Si esto es así, no es lo mismo que esté así. Entonces, el centro geométrico solamente depende de la geometría de la sección y de sus dimensiones, ¿sí? Y listo, y lo determinamos como lo hemos visto hasta ahora. Pero el centro mecánico, ¿en qué cambiaría? Cambiaría en el centro mecánico si, por ejemplo, la parte de arriba, lo que llamamos A2 acá, fuese de hormigón, y la parte de abajo, la A1, sea de madera, por ejemplo. Por decirle. O que sean dos maderas diferentes, la parte de arriba sea una madera, y la parte de A1 sea otra madera. Entonces ahí el centro geométrico seguiría estando en el mismo lugar, porque depende de la geometría, y yo no se las he cambiado. Pero el centro mecánico, que me sirve para determinar otras cosillas, va a cambiar de lugar. ¿Por qué? Porque tengo materiales diferentes en un lado que en otro. ¿Saben qué también cambiaría de lugar? El centro de gravedad. El centro de gravedad, como su nombre lo indica, depende de las fuerzas gravitatorias. Entonces está asociada el peso específico que tiene el material. Entonces yo tengo materiales con diferente peso específico, el centro de gravedad también cambiaría. ¿Sí? ¿Cómo se determina? Y se determina haciendo también una sumatoria como la de arriba, para el centro mecánico, que involucra no solamente la distancia, sino el módulo de elasticidad del material. Y en el caso de gravedad, involucra el peso específico del centro de gravedad. ¿Sí? Esa es la diferencia. Sí, conceptual. Y en el caso que sean iguales, ¿cuándo va a ser? ¿Cuando sea un solo material? Claro, o suponete que sean distintos materiales, pero el módulo elástico, que es una propiedad del material que vamos a ver en la próxima unidad, sea el mismo. O sea, pueden ser distintos materiales, pero que tengan propiedades mecánicas
iguales. En este caso el mismo módulo elástico. ¿Sí? Y ahí el Bien, centro profe, gracias. mecánico. De nada. O sea, yo por ahora lo que quiero que les quede claro es que el centro geométrico, como su nombre indica, depende de la geometría y nada más, y el centro mecánico involucra propiedades del material. Si ustedes tienen materiales diferentes, pero con las mismas propiedades mecánicas, por lo menos el módulo elástico, bueno, le va a dar en el mismo lugar. Si no, no. ¿Sí? O, por ejemplo, ¿cuándo le va a dar en el mismo lugar? Supónganse que acá, está interesante tu pregunta para que vean otros aspectos, digamos. Supónganse que yo acá les ponga, hagamos así, una viga, doble T, ¿no? Y que aquí yo les transformo este elemento que tenía un solo eje de simetría, que por lo tanto me hacía falta determinar una sola coordenada, en un elemento, en una sección transversal que tiene dos ejes de simetría. De que acá ya no me haría falta calcular el centro mecánico, el centro geométrico, perdón, centro geométrico, porque ya sabría dónde está. Es decir, yo tengo un eje de simetría que es el eje Y, y al eje X lo pongo acá al medio, que es el otro eje de simetría, y ya está, ya sé que el centro geométrico está ahí. ¿Sí? Si les agrego acá una sección igual a la A2. Ahora, si esta, que les pongo acá, una A3 por ejemplo, es de otro material, pues el centro geométrico va a seguir estando acá, pero el centro mecánico va a cambiar. ¿Y a dónde va, para dónde se va a ir? ¿Para arriba o para abajo? Va a depender del tipo de material que ponga. Si este es un material que tiene un módulo elástico mucho más grande, va a bajar acompañando al material más grande. ¿Sí? Ahora, si yo les pongo dos materiales diferentes, pero el material que está aquí en está 2 es el mismo que el verde, o sea, vamos así. Así. O sea, el material este es igual que este, pero distinto de este, y el centro geométrico va a coincidir con el mecánico porque hay simetría en cuanto al material también. ¿Sí? Eso es conceptual. ¿Cómo lo calculamos? Bueno, en esta no lo vamos a usar ahora. ¿Estamos, chicos? Bien, profe, Sí. gracias. Muy bien. De nada. Seguimos. Entonces, veamos ahora cómo determinamos el centro geométrico de esta sección compuesta que está representada acá. Esta es una sección muy simple, pero lo mismo que hacemos para esto es lo bueno que tiene esto, lo que se hace para esta sección compuesta, que está bastante fácil, es lo mismo que van a hacer para secciones más complicadas en el práctico. O sea, la sumatoria será más larga, digamos, pero el procedimiento es igual, es idéntico. Por eso les digo, esta es una parte un poco aburrida de la materia, porque es algo mecánico, o sea, uno empieza a hacer una cosa y después ya la resuelve por repetición, pero hay que hacerla bien, porque esta es la base. Si ustedes determinan mal el centro geométrico, todo lo que calculen después le va a salir mal. O sea, es un error que se arrastra, no es un error que queda en el primer punto de un problema. Entonces, como es una sección compuesta, ¿cuál es el primer paso? Y la divido a la sección en áreas conocidas para mí. ¿Y cuáles son las áreas conocidas? Bueno, son dos rectángulos. Miren, acá tienen varias posibilidades, o sea, con el ingeniero Palópoli las van a seguramente ver con más detalle, pero una posibilidad sería dividir así, que es lo que está hecho en el problema este. Una A1, que es la parte inferior, y una A2. ¿Se les ocurre otra? Si me ocurren otras, pues serían más complicadas, digamos, ¿no? Porque involucraría, por ejemplo, yo podría decir, bueno, tomo así y tomo así, entonces tengo un área A1 que es todo esta, más una A2, más una A3. Como son iguales, sería esta por 2. O sea, hay muchas formas de llegar al mismo resultado. No trata de hacerla más fácil. La otra podría ser, tomo este grande, y le resto este y le resto esta. Esa sería otra posibilidad. Bueno, hay casos, hay que tratar de, en la medida de lo posible, de no generar esas restas que por ahí les ocasiona problema con los signos. Pero hay situaciones en las que no les va a quedar otra que restar, ¿no? Ya en la práctica tienen un ejercicio así, y como les digo, el profesor les va a explicar. Entonces, primer paso, dividir en áreas conocidas. Segundo paso, bueno, el primer paso, perdón, es establecer si tengo eje de centro, eje de simetría, que ya hemos dicho que sí tiene, que es este. O sea que como este es eje de simetría, la posición esta, la distancia esta, ya saben cuál es. Si al eje lo pongo acá directamente, ¿cuánto va a ser el x sub cg? Si al eje y lo pongo acá, x sub cg es igual a 0, que es lo que dice acá.
si al eje Y lo pongo acá, porque a mí me dicen que determine la posición del centro geométrico, y en este ejemplo no me dicen dónde están los ejes, lo pongo yo donde quiera. Yo pongo, si lo pongo en la base, al eje X y al eje Y lo pongo acá, y la posición X sub CG del centro geométrico, ¿cuál es? Es esta. O sea, la posición del X sub CG me daría 20 más la mitad de 40, que es 20, o sea, 20 más. Si esto fuesen mis ejes de referencia, 40 sería, si pongo así los ejes, X sub CG. O sea que es importante cuando yo hago el práctico que vea, que establezca cuáles son mis ejes de referencia, porque si yo digo X sub CG vale 0, sí, pero depende a dónde lo estoy midiendo. Si pongo el eje Y acá, sí, porque no hay distancia entre el eje Y y el centro geométrico. Está sobre este eje, X sub CG vale 0, pero si yo al eje Y lo puse acá, y el X sub CG está a 40. Y si al eje Y lo pongo acá, ¿cuánto es X sub CG? 20. A todos, o sea, ¿cuál es la idea acá? El centro geométrico está siempre en el mismo lugar. Ahora, ¿dónde pongo el eje yo para medir la distancia? Puede cambiar, porque cada uno puede poner el eje donde quiera, salvo que nosotros le digamos el eje Y está aquí, ¿me entienden? Pero bueno, ustedes depende de dónde pongan el eje, de cuánto les da la distancia, pero el punto siempre está en el mismo lugar, el centro geométrico. ¿Está claro eso? Por eso son pequeños detalles, pero hacen una diferencia cuando ustedes establecen los resultados, ¿no? Cuestión que para el sistema de referencia que nosotros hemos puesto acá, poniendo el eje Y en el eje de simetría, no hay distancia entre donde está el centro geométrico y el eje de simetría, por lo tanto X sub CG me da 0. Y lo que me falta determinar es la distancia Y sub CG, o sea, a qué distancia del eje X está el centro geométrico. Esta distancia es la que me falta determinar. Bueno, aplicamos lo que les decía, dividimos en dos áreas conocidas y aplicamos la ecuación. La ecuación esta, ¿sí? Y sub CG es la sumatoria de cada área con su posición del centro geométrico dividido el área total. Y esta no, porque ya sabemos a la distancia X en la que está. Esta es la que aplicamos. Y esto es lo que está hecho acá en una tabla Excel. En el práctico, por supuesto, les permitimos usar una tabla Excel, no hay problema, pero tienen que saberlo desarrollar. No tienen ninguna dificultad, es una suma y una multiplicación, ¿no? Entonces, ponemos acá todas las áreas en las que las hemos dividido, calculamos cada una de las áreas, si se fijan el área A sub 1, que es esta, y el área, me parece que acá está invertido, 20 por 80. Sí, perdón, este es A2 y este es A1, ¿no? Están al revés. O sea, este es A1 y este es A2. Porque fíjense que el A1 mide 20 por 80. ¿Ve? 20 por 80 por 70. O sea, aquí tiene que decir A1 y acá tiene que decir A2. Me olvidé de corregírselos en el PowerPoint. Bueno, entonces calculamos las áreas y tenemos el área total, que es la suma. Y las coordenadas de cada centro geométrico. Por ejemplo, esta viene a ser 60, más la mitad de 20, que es 10, son los 70 que tienen acá. Y el área A2, que vendría a ser esta, es 30 la distancia. 30, ¿sí? Después multiplicamos el área por su I sub CG y me da 160, me da 72 por 10 a la sexta, y eso lo sumamos, lo reemplazamos acá, y nos da la coordenada del centro geométrico, que es lo que nos pedía el problema. Bueno, vamos a definir ahora los momentos de segundo orden. Entonces, hasta ahora que hemos visto dos temas. Momentos de primer orden o momento estático, y a partir del momento estático, cómo determinar las coordenadas del centro geométrico. Y hemos visto cómo determinar el momento estático y la coordenada del centro geométrico de figuras compuestas. Esos son los dos temas que hemos visto. El tercer tema son los momentos de segundo orden, o momento de inercia. También es una característica de la sección transversal, y cómo lo escribimos en su forma cartesiana. Necesitamos, que es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Necesitamos un área A, un área cualquiera de una sección transversal,
un sistema de referencia cartesiano ortogonal, X, y miren la única diferencia que tienen con el momento estático, la única pero es grande. La distancia va elevada al cuadrado, por eso se llama momento de segundo orden. Entonces, es la integral en el área de el producto del diferencial de área por la distancia al eje, pero esa distancia está elevada al cuadrado. Y por eso escribimos con dos subíndices el momento de inercia, porque además después lo vamos a escribir en forma matricial, también por eso lo necesitamos. Y de x, la distancia al eje x, la distancia al eje x, al cuadrado o al y. Y si queremos calcular el momento de inercia respecto a eje y, también lo mismo, la distancia 2 elevada al cuadrado, entonces la distancia al eje y por la distancia al eje y me queda x al cuadrado. Ese momento se llama momento de segundo orden axial, o momento de inercia axial, porque son las distancias a un eje. Realmente le decimos momento de inercia, pero si les aparece la palabra, el vocablo axial, significa momento de inercia respecto de un eje. Y luego, tenemos el momento de inercia polar, que es el que tienen dibujado acá abajo, descrito aquí abajo. El momento de inercia polar es el momento de inercia con respecto a un eje que es perpendicular al plano de la sección. O sea, es un eje, acá en este caso sería el eje Z, que pasa por el punto O. Por eso se llama I sub O, o también I sub P, lo pueden encontrar como polar. Es la distancia que hay del diferencial de área al eje Z, o al punto O, que es lo mismo, ¿no? Porque el eje Z es perpendicular al plano, entonces la distancia les queda, el ángulo les queda 90 grados con la distancia. Y es la integral entonces, como es un momento de segundo orden, la distancia ρ, que es la distancia del diferencial de área al origen de coordenada o al eje Z elevada al cuadrado. Bueno, esta demostración es muy simple. Si yo al momento de inercia polar a ρ al cuadrado lo escribo usando el teorema de Pitágoras, esto es x, esto es y, entonces ρ al cuadrado lo podemos escribir como x cuadrado más y cuadrado. Si aplicamos la propiedad distributiva, nos queda la integral en el área de x cuadrado por diferencial de área más y cuadrado por diferencial de área. ¿Pero qué es x cuadrado por diferencial de área? Es el momento de inercia axial respecto al eje y. ¿Y qué es y cuadrado por diferencial de área? El momento de inercia respecto al eje x. O sea, que en resumidas cuentas, podemos calcular el momento de inercia polar como la suma de los dos momentos de inercia axiales, pero no son cualquiera momentos de inercia axiales. Como vienen de la aplicación del teorema de Pitágoras, son dos ejes perpendiculares entre sí, que se cortan en el mismo punto donde está O. ¿Sí? Entonces, si yo quiero calcular el momento de inercia polar, a veces es fácil, sobre todo si son secciones circulares, pero si yo tengo una sección, por ejemplo, rectangular y quiero calcular el momento de inercia polar, no es tan fácil calcular esta distancia ρ. Entonces es más fácil calcular I de xx y de Y, sumarlos y obtener el momento de inercia polar. ¿Cuándo se usan mucho las definiciones de momento de inercia? Mucho, es la base del cálculo. En el cálculo de las acciones provocadas en las estructuras por el momento flector, usamos esta parte, y por el momento torsor usamos esta parte. Así que esto es algo que lo tienen que saber calcular bien, y hay algunas expresiones de los momentos de inercia axiales que se las tienen que acordar para siempre, de memoria, digamos, ¿no? Que es como decir, que como quien dice el área de un rectángulo, yo tengo que saber el momento de inercia de una sección rectangular. Y luego, otro momento de segundo orden. ¿Por qué es de segundo orden? Porque hay el producto de dos distancias, es lo que se llama producto de inercia. El producto de inercia, ¿cuál es la diferencia? Miren, me vuelvo un ratito. Acá fíjense que era x, porque es dos veces la distancia al eje x. Por eso me quedaba la distancia al eje x es y. Va multiplicada dos veces, me queda y al cuadrado. En el producto de inercia, las distancias del diferencial de área van
a dos ejes diferentes de un sistema cartesiano ortogonal. Entonces, es la distancia y, porque es la distancia al eje X, y el otro subíndice es la distancia al eje Y. X por Y por diferencial de área. Entonces, ¿cuáles son los posibles momentos de segundo orden que podemos tener, que nos pueden presentar? Los momentos de segundo orden puede ser el momento de inercia axial, o cualquier eje que se les ocurra, el momento de inercia polar, que es cuando la distancia es a un eje perpendicular o bien al polo, que es donde se cortan los ejes, y el producto de inercia, donde las distancias son las distancias a los dos ejes. Entonces, déjenme ver si se lo he puesto acá. Bueno, no, entonces lo veamos acá. ¿Qué otra cosa es importante acá que en la práctica la van a reforzar? Que el momento de inercia axial, ¿qué unidades tiene el momento de inercia axial? El momento de inercia axial, el momento de inercia como tal, o momento de segundo orden, las unidades que tiene, fíjense, nosotros multiplicamos una distancia al cuadrado por un área. Entonces, las unidades de medida que tiene el momento de inercia axial es unidades de longitud elevadas a la cuarta potencia. Lo que no les he dicho hace un rato, pero en la práctica, como les digo, lo van a ver, es que el momento estático son unidades de longitud elevadas a la tercera potencia, porque es una distancia por diferencial de área. Acá las unidades son unidades de longitud elevadas a la cuarta. Es decir, metros a la cuarta, milímetros a la cuarta, centímetros a la cuarta, etc. ¿Qué otra característica importante tiene el momento de inercia? Al ser el producto de un área por una distancia, pero esa distancia que se mide en el sistema coordenado está elevada al cuadrado, siempre el momento de inercia es positivo. Siempre. Tanto el axial como el polar. ¿Y por qué el polar también es positivo? Bueno, porque es la suma de dos cosas que van a ser siempre positivas. Por lo tanto, si los momentos de inercia axiales son siempre positivos, y el momento de inercia polar es la suma de los dos, ¿qué podemos concluir del momento de inercia polar respecto de los axiales? El momento de inercia polar va a ser siempre más grande que los momentos de inercia axial, que corresponden a ejes que pasen por el mismo punto, o polo, ¿no? Entonces, siempre, unidad de longitud elevada a la cuarta, siempre positivo, y el momento de inercia polar siempre más grande que los dos axiales que se cortan en el mismo punto o polo. Profe, ¿también puede ser cero? Cero no puede ser nunca, porque las distancias, por pequeñas que sean, siempre van a tener un valor y el área nunca es nula. ¿Mm? Nunca. Y porque no lo confundan con el centro geométrico, porque en el centro, de acá no se va a desprender nunca la definición de centro geométrico, porque la definición de centro geométrico surge del momento estático, que el momento estático sí puede ser positivo o negativo. Entonces, cuando hay una suma en la que me puede dar cero. Acá, como esta siempre va a ser positiva, por más que acá tenga un menos, esta está elevada al cuadrado, entonces no confundan con la definición de centro geométrico, que está solo asociada a la definición de momento estático. ¿Sí? Nunca, jamás puede ser cero. Capaz que les cueste entender un poco eso, pero grábenselo en la mente, después los problemas ya van a ver lo que nunca les quedan nulo. Porque, a ver, porque no, esto que está acá, jamás lo pueden poner como igual a I sub CG al cuadrado por el área. ¿Está claro? O sea, eso no se puede demostrar, lo que se demuestra es con el momento estático. No se puede demostrar con la distancia al cuadrado. ¿Qué sí puede ser nulo? Eso capaz que te ayude. ¿Qué sí puede ser positivo, negativo o nulo? El que puede ser positivo, negativo o nulo es el producto de inercia. Porque el producto de inercia es la multiplicación de dos distancias, no la misma distancia elevada al cuadrado, dos distancias diferentes. Entonces, por ejemplo, supongamos esta sección que tienen acá, que es la misma del ejemplo anterior. Tenemos un eje Y, que lo elegimos como el eje de simetría, y un conjunto de ejes X.
cualquiera de estos dos anaranjados, no importa. Entonces, supongamos que sea el primero, el de abajo. Y el eje Y lo dejemos fijo, que es un eje de simetría de la sección. Entonces, la integral a lo largo del área de X por Y por diferencial de área, si los ejes que estamos eligiendo son este eje Y, por ejemplo, el de abajo, este eje X, ese Y de XY sí me va a dar 0. ¿Por qué? Porque yo tengo un diferencial de área acá, que a qué distancia está del eje Y. Esta distancia, supongamos, la llamemos X. Y esta distancia del diferencial de área que está simétrico a él es menos X. Y las distancias Y, a la que está el diferencial de área, es esta y esta. Las dos son positivas y valen lo mismo de Y. Pero las ordenadas X, de las abscisas, perdón, X, del diferencial de área son menos X más X. Entonces, esta integral sí le va a dar negativa, sí le va a dar 0, porque siempre va a haber un diferencial de área que está ubicado simétrico respecto del otro diferencial de área, que su distancia es menos X, y que tiene las dos distancias Y con el mismo signo. Entonces, una parte les da positiva y la otra le da negativa, y eso se anula. Si así como tengo este diferencial de área, de igual manera, voy a tener un diferencial de área, por ejemplo, ubicado acá, y otro ubicado acá. Entonces, esos diferenciales de área van a tener las distancias Y iguales los dos, pero las distancias, las abscisas X va a ser esta menos X y esta más X. Entonces siempre va a haber un diferencial de área, un X por Y positivo, que tenga su opuesto con su X por Y negativo. Y esa sumatoria me va a hacer que dé 0. ¿Pero cuándo va a ser eso? Cuando los ejes respecto de los que estamos tomando el producto de inercia, sea uno un eje de simetría y el otro un eje perpendicular a él, como son estos ejes. Si ahora nosotros lo que calculamos es el producto de inercia, en vez de tomar esos ejes, tomamos los ejes que les dibujo en rojo, por ejemplo. Y ahí el producto de inercia no va a dar 0. ¿Por qué? Porque todos los diferenciales de área están ubicados siempre en el primer cuadrante. Entonces todas las distancias X y la distancia Y van a ser siempre positivas. O sea que esta figura tiene eje de simetría, ¿cierto? Pero no estoy tomando el producto de inercia respecto de ese eje de simetría y de uno perpendicular. Estoy tomando un eje que no es de simetría. Entonces el producto de inercia respecto de los ejes que están en rojo acá, ¿cómo me darían? Me darían positivos. ¿Saben? Y un valor, por supuesto, totalmente diferente si lo cambio de lugar. Y en vez de tomar el eje Y acá, tomo el eje Y acá, y el producto de inercia, ¿cómo me daría en este caso? Y el producto de inercia en este caso me daría, tengo las distancias X, fíjense cómo las mediríamos. Las abscisas serían todas negativas, y las ordenadas serían todas positivas. Entonces, ¿cómo me quedaría el producto de inercia? Negativo. ¿Me entienden? Todos los diferenciales de área tienen abscisa X negativa, y ordenada Y positiva. Entonces, si los ejes son así, el producto de inercia sería negativo. O sea que depende de la ubicación de la sección con respecto a los cuadrantes y a los ejes que tomemos como referencia. Bueno, ahora, ¿qué pasa si, a ver si recuerdan, igual mañana van a empezar de nuevo con el teorema de Steiner, lo van a repasar, pero me vuelvo un ratito a los momentos de primer orden. En los momentos de primer orden, recuerden que nosotros habíamos hecho
una relación así. Habíamos dicho, ¿qué pasa si nosotros calculamos por definición el momento estático con respecto al eje X y respecto al eje Y, y ahora tomamos unos ejes paralelos, X' e Y', separados una distancia B y una distancia A. Y habíamos llegado a la conclusión que el momento, ese X' era, en vez de poner Y', poníamos Y menos B, en vez de poner, en vez de poner X', y en vez de poner Y', poníamos X menos A, y llegábamos a esta conclusión. Y después decíamos, si esto da 0, y despejábamos el centro geométrico. Ahora vamos a hacer lo mismo. ¿Sí? Pero para los momentos de segundo orden. Fíjense que siempre que seguimos el mismo camino, pero con los momentos de segundo orden, y eso va a ayudar a lo que preguntaba recién el compañero. Fíjense que hasta la figura es la misma, y esta relación es la misma. La distancia X, le resto X', me da A, y la distancia Y, que es toda esta, le resto Y' y me da B. Y tomemos ahora, en vez del momento estático, el momento de segundo orden axial. Y' sub XX va a ser la integral en el área de las distancias a los ejes X'. Dos veces, entonces es Y' al cuadrado, perdón, Y' por Y', o sea, Y' al cuadrado. Y en lugar de Y' ponemos su definición, o su expresión matemática. En lugar de Y', despejamos de acá, es Y menos B, elevada al cuadrado. Todo esto es Y'. Con la diferencia ¿cuál es la diferencia que tenemos ahora? Me va a aparecer un doble producto, porque en el caso anterior, cuando así lo hacíamos con los momentos estáticos, no estaba esto elevado al cuadrado. Entonces directamente poníamos Y por diferencial de área y B por diferencial de área. Y por diferencial de área ya era el momento estático respecto al eje X. Y B por diferencial de área era B por A. Pero ahora está este cuadrado acá, que me impide aplicar la propiedad distributiva. Tengo que primero resolver el cuadrado. Entonces resuelvo el cuadrado. O desarrollo el cuadrado, y nos queda el cuadrado del primero, el cuadrado del segundo término, y el doble producto restado 2 por Y por B, por diferencial de área. Entonces, el momento con respecto al eje X', ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a esta integral que está acá, que no es otra cosa que la definición de momento de segundo orden con respecto al eje X. O sea, esto que está acá, es Y de XX. Luego, B al cuadrado, por diferencial de área, como B es una distancia fija, la saco fuera de la integral, me queda B al cuadrado, y la integral del diferencial de área en el área es el área. Y ahora fíjense esto, porque 2 por B lo puedo sacar fuera de la integral, ¿sí? Y me queda, saco 2 por B fuera de la integral, y me queda la integral en el área, ¿de quién? De Y por diferencial de área. ¿Y qué es la integral de Y por diferencial de área? Al estar la distancia sin estar elevada al cuadrado, es un momento de primer orden. ¿Y qué momento es? Exacto. Momento estático con respecto al eje X por B por 2, que es lo que tienen acá. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esto que está acá, esta expresión que tiene que estar acá, la podemos escribir, hacer lo mismo, pero para el momento de inercia respecto al eje Y'. O sea, Y' y sub Y va a ser Y con respecto al eje Y, equivalente con esto, en vez de B cuadrado por A, será A cuadrado por A, menos, en vez de 2 por BSX, 2 por A por SI. Y también podríamos hacer lo mismo para el producto de inercia, o sea, hacer la misma demostración, solamente que acá en vez de ser XY, ¿qué sería? XX, acá sería XY, y acá en vez de ser Y' cuadrado sería X' por Y'. Y tendríamos que reemplazar X'
por X menos A e Y' por Y menos B, aplicar la propiedad distributiva y llegaríamos a X de expresión. Entonces, ¿qué nos permiten estas tres expresiones que son el caso general del teorema de Steiner? Estas tres expresiones nos permiten. Si yo por integración obtengo el momento de inercia respecto al eje X, puedo, conociendo la distancia que separa los ejes, que es B, y el momento estático respecto al eje X, calcular el momento de inercia respecto de un eje paralelo cualquiera. Esto mismo lo podemos particularizar, pero ya vamos a dejarlo ahí, mañana ya lo tienen en las filminas, pero mañana ya lo ven en la clase con el profesor Quinteros. ¿Qué pasa? Y eso va a ayudar a la pregunta que se hace recién un compañero, ¿qué pasa si el eje X' o el eje X es un eje, alguno de los dos ejes, es un eje que pasa por el baricentro de la sección? Y eso es lo que viene acá, que se llama teorema de Steiner, para el caso en que alguno de los ejes coincida con el baricentro de la sección. ¿Qué pasa con A y con B? ¿Qué pasa con el momento estático y cuánto no? Así que lo dejamos acá. Si quieren avanzar leyendo un poquito más para que mañana les resulte más claro la clase, mejor. Entonces hacemos un paneo global de lo que vimos hoy. Hoy empezamos a ver en la materia lo que son las propiedades de las superficies. ¿Qué superficies? Secciones transversales, que son las que vamos a utilizar, de vigas, de columnas, de elementos estructurales. Secciones transversales, ¿cuáles son? Las secciones que las obtenemos cuando cortamos un elemento estructural perpendicular a su eje. ¿Sí? ¿Qué propiedades hemos visto? Como son propiedades geométricas, dependen solo de la forma y de la geometría de la sección, de las dimensiones. La forma es la geometría y de las dimensiones. ¿Qué hemos visto? Momento estático o momento de primer orden, y cuál es una de las cosas más importantes que usamos de eso. ¿Para qué nos sirve el cálculo del momento estático? Para determinar la posición del centro geométrico. Y luego que hemos definido cómo calcular el centro geométrico de secciones compuestas. Y luego hemos pasado a los momentos de segundo orden, y en ellos hemos visto el momento de inercia axial, el momento de inercia polar y el producto de inercia. Y hemos pasado al teorema de Steiner, que hemos visto la primera parte. ¿Qué sirve el teorema de Steiner? Que es el caso general, es el teorema que nos sirve para calcular, dado el momento de inercia respecto de un sistema de ejes, el momento de inercia respecto de ejes paralelos. Pero desde mañana van a repetir desde acá, para que fijemos los conocimientos. ¿Sí? Bueno, también tienen ya subido en la plataforma Moodle, así lo hago con todos los temas que vamos viendo, el resumen de las ecuaciones más importantes, que son las que ustedes van a usar en la práctica, básicamente. Lo que no quita que tengan que entender los conceptos. No pretendo que se sepan de memoria las definiciones o las demostraciones, pero sí que sepan de dónde salen, porque si no después no saben resolver los problemas, o cuando el problema cambia, no saben por qué aplican una cosa u otra. ¿Sí? ¿Quieren preguntar algo? Bueno, ya saben, ahí tienen los horarios de consulta y los Zoom para los horarios de consulta, pero si empiezan a hacer el práctico, se traban o tienen alguna duda de la teoría, me mandan un mail. Y nos vemos, chicos, la semana que viene. Mañana tienen con el profesor Quintero. Profe, le Sí. quería decir que al menos yo no encontré el trabajo práctico 1 en la plataforma. A ver, Daniel, el profesor Palópolis ya se fue. Daniel, ¿estás por ahí? Pero si no, se lo suben hoy, porque ya se lo había mandado al profesor, así que si no, hoy seguramente estará más tarde. Si no lo subió todavía. Bien. ¿Sí, Pablo? ¿Algo más, chicos? Bueno, los veo la semana que viene. Que estén bien. Adiós. Profe, gracias. Chao, profe. Luego, profe, gracias. Hasta luego. luego. Hasta luego, profe.